químicas. Ahora, esas reacciones químicas, algunas van a ser mucho más veloces que otras, es decir, van a ser más rápidas. En todo caso, una reacción química puede ser lenta, en este caso puede durar hasta miles de años, o de repente una reacción química tan rápida que puede durar solamente instantes, es decir, menos de un segundo. Ahora, hubieron dos señores, ¿no?, que se encargaron o vieron estos fenómenos y se pusieron a estudiar, ¿no?, el señor Carter Wilber y el señor Peter Weiss. Estos dos señores empezaron a estudiar la velocidad de las reacciones químicas que en ese entonces ellos podían conocer, ¿no? Ellos sin querer empezaron a estudiar lo que era la cinética, ¿no?, y el equilibrio químico de la sustancia, ¿no?, lo cual ahora determina muchas propiedades. Entonces, la parte de la cinética y el equilibrio químico estudia tanto la velocidad de las reacciones, ¿no?, la velocidad, ¿no?, de las reacciones químicas, como los factores que favorecen o desfavorecen a esas reacciones. Y los factores que las involucran. ¿Ok? Entonces, van a haber factores, ¿no?, que van a determinar que una reacción sea muy rápida o que de repente que sea muy lenta. El señor Catullio, eso más o menos, ¿no?, terminando el siglo XIX, 1864, ¿no?, se dieron cuenta de algo, ¿no?, que las velocidades de las sustancias estaban referidas o dependían de su concentración, ¿no?, y de su coeficiente estequiométrico. Nosotros ya sabemos que su coeficiente estequiométrico, ¿no?, es la proporción que ellos tienen, ¿no?, a nivel de moles en una reacción química. Y también conocemos lo que es una concentración. Una concentración es la relación que hay de soluto con respecto a su solvente. Y nosotros la concentración que debemos utilizar, la más indicada, es la concentración química que corresponde a la molaridad. Entonces, acá tengo una reacción cualquiera, ¿no?, y como debemos saber es que esa concentración tiene que estar correctamente balanceada. Y voy a colocar, ¿no?, sus respectivos valores, ¿no?, haciendo el balance por el método del tanteo, 3 y 2, y en este caso le correspondería 1. Ya está balanceada mi reacción, ¿no?, y voy acá a colocar las velocidades, ¿no?, de cada una de las sustancias que intervienen en esta reacción. Por ejemplo, también sabemos que a esta zona se les conoce como los reactantes, ¿no? Los primeros son los reactantes. Y estos para mí, que en este caso solamente sería 1, serán mis productos. Bien, tenemos a mis reactantes y a mis productos. Ahí está. Entonces, en una reacción química, habíamos dicho que los reactantes son aquellos que reaccionan, es decir, se combinan para formar nuevas sustancias, es decir, los productos. Lo que ocurre es que si tuviera 10 gramos de hidrógeno contra otros 10 gramos de nitrógeno, estos, ¿no?, estequiométricamente van a reaccionar unos contra ellos, y al cabo de un tiempo, es decir, vamos a suponer que al cabo de 5 minutos, ya no voy a tener 10 gramos de hidrógeno, y menos puede tener 10 gramos de nitrógeno. Lo que va a ocurrir es que la concentración va a disminuir porque han ido reaccionando. Entonces, al cabo de 5 minutos, podré tener de repente la mitad, es decir, 5 gramos de él y 5 gramos de él. Después de otros 5 minutos, es decir, ya 10 minutos en total, de repente uno ya no está, el otro todavía queda un poco. Pero ¿qué ha ocurrido? Se han ido los reactantes. Está disminuyendo la cantidad de concentración de los reactantes. Y según la ley de la conservación de la materia, ¿a dónde tiene que ir esa masa? Tiene que ir al lado de los productos. Por tanto, los reactantes son aquellos que se consumen, es decir, en masa van a ir disminuyendo. Y los productos son aquellos que van a aumentar. Entonces, ahí se da la compensación. La cantidad de reactantes que se va consumiendo
es la cantidad en productos que se va formando. Ahí tengo el balance de materia, según Lavoisier, ¿no? La conservación de la materia y energía, la velocidad con la que se consumen ambos y la velocidad con la que se generan los productos. Entonces, como los reactantes son aquellos que se van consumiendo, toman un factor negativo, una velocidad de reacción negativa. Y como los productos son aquellos que se van formando, toman un valor positivo, las velocidades. Y recuerda, las velocidades, ¿no?, relacionan la variación de concentración o el cambio de concentración en un intervalo de tiempo. Entonces, variación de concentración, en este caso para la sustancia hidrógeno, ¿no?, sobre un intervalo de tiempo, ¿no?, sobre un intervalo de tiempo. Igual ocurrirá para el gas nitrógeno. Como es negativo, este reactante se va a consumir, entonces dependerá de su variación en su concentración sobre un intervalo de tiempo. Recuerda que estos son los reactantes, quiere decir que estos se van a consumir, por esto están en forma negativa. Y estos son nuestros productos, en este caso nuestro único producto, que es el que se va a formar, por tanto tiene condición positiva. Entonces va a ser su variación en su concentración sobre un intervalo de tiempo, ¿no? A medida que ellos se van consumiendo, ellos se van formando. Y mira, entonces, esto es en función, ¿no?, a sus concentraciones. ¿Cómo lo demuestro? ¿No? ¿Cómo lo demuestro en una ley de acción de masas? En la ley de acción de masas, los que realmente interesan son los reactantes, porque es de ellos que va a depender la velocidad de una reacción, ¿no? Porque son ellos los que actualmente, mejor dicho, los que de manera importante van a interactuar entre ellos para formar los productos. Entonces, en la ley de acción de masas, ¿no?, solamente debemos considerar a los reactantes, ¿no? Y obviamente que esos reactantes dependen de su concentración y de su valor estequiométrico, ¿ok? Entonces, voy a colocar la ley de acción de masas para, en este caso, el primer reactante, para el hidrógeno, ¿no? Su velocidad, ¿no?, va a depender, ¿no?, de su concentración, H2O, elevado a su coeficiente estequiométrico. Su concentración, ¿no?, elevada a su coeficiente estequiométrico, en este caso 3. Pero, ¿no?, esto va a ir representado, para darle un sustento matemático, multiplicado por una constante, que en este caso sería la constante de velocidad para esta sustancia. Pero recuerda que no solamente está el gas hidrógeno, también está el gas nitrógeno. Entonces, también va a depender del gas nitrógeno y obviamente tiene que estar elevado a su coeficiente estequiométrico, en este caso 1. Y acá ya tengo la velocidad de reacción, ¿no?, para este ejemplo, ¿no?, según la ley de acción de masas, ¿no? Depende de la concentración de las sustancias en los reactantes elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Recuerda que el símbolo corchetes para nosotros significa concentración molar, ¿no? Y como es concentración molar, debe estar en mol por litro la menos 1. Ahí está, concentración molar. Entonces, conociendo las concentraciones, conociendo su coeficiente estequiométrico y la constante de velocidad para esta reacción, ¿no?, debo conocer la velocidad. Y K va a ser nuestra constante de velocidad. Nuestra constante de velocidad. Muy bien, ley de acción de masas. Vamos a ver los factores que afectan la velocidad de una reacción.
factores que afectan la velocidad de la reacción. Por ejemplo, una de ellas es la concentración, obviamente, porque mira, depende de sus concentraciones. A menor concentración, porque vamos a ver que si la concentración aumenta, ¿no?, la velocidad de reacción también va a tener que aumentar, porque son directamente proporcionales. Y en todo caso, si la concentración disminuyera, la velocidad de reacción tendrá que disminuir. Entonces, es un factor que va a afectar, ¿no?, en este caso, la velocidad de reacción. Entonces, vamos a colocar, ¿no?, a mayor concentración, ¿qué ocurrirá? Tendremos una mayor velocidad. ¿Ok? Y de caso contrario, si tenemos a una menor concentración, obviamente tendré una menor velocidad, ¿no? Está demostrado porque son directamente proporcionales. Ahí está, esa es la concentración. Recuerda que concentración lo estamos representando con los corchetes y esto debe ser en mol por litro. Muy bien, el tamaño de la partícula también depende, ¿no?, y va a afectar una velocidad de la reacción. A menor tamaño de la partícula, la velocidad de la reacción va a ser mucho más rápida, ¿no? Y a un mayor tamaño de la partícula va a ser mucho más lenta. Por tanto, a menor tamaño, ¿no?, la velocidad será mayor. Una mayor velocidad, ¿no? A menor tamaño voy a tener una mayor velocidad, porque la molécula va, o la partícula, al ser pequeña, va a tener un mayor movimiento, ¿no? Y ese mayor movimiento le va a permitir reaccionar más rápido, es decir, interactuar con casi todas las partículas de lo que ya sea del otro rectángulo. Ahora tengo, si subiera a mayor tamaño, ¿no?, obviamente voy a tener una menor velocidad. Una menor velocidad, ¿no? Quiere decir que el tamaño de la partícula es inversamente proporcional con la velocidad de la reacción, ¿no? Como a menor tamaño va a haber un mayor, ¿no?, movimiento, es una mayor velocidad, y al tener un mayor tamaño va a haber una menor velocidad de la partícula. Muy bien, la tercera, ¿no?, el tercer factor, el cual va a hacer que una reacción química sea lenta o sea rápida, es la naturaleza química de la sustancia. Y esto depende de la ubicación del elemento en la tabla periódica. ¿Ok? Las zonas o los elementos que van a reaccionar con mayor velocidad se encuentran en el lado de los extremos de la tabla periódica, exceptuando, obviamente, ¿no?, exceptuando a los gases, ¿no?, que son inertes, ¿no?, en su mayoría son inertes. Entonces, esta zona de acá suelen reaccionar con mayor rapidez. Entonces, comparándolas con un elemento que está en el centro, van de menos a más, ¿no? Tiene mayor velocidad. Entonces, si un elemento se encuentra, es decir, en la tabla periódica, por ejemplo, en este lado, va a reaccionar con mayor violencia que con una que esté por aquí. Por ejemplo, tengo el flúor y lo voy a hacer reaccionar con oxígeno para que forme el fluoruro de oxígeno. Y voy a coger de repente al nitrógeno que está por acá. Para formar el NO2. A ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién está más cerca de los extremos en una tabla periódica? Obviamente que el flúor, ¿no?, comparada con el nitrógeno, está en la zona de alta reactividad. Por tanto, ¿quién será más veloz? Él será más
rápido en reaccionar, y ese será, ¿no?, menos rápido. ¿Ok? Por simplemente el ser flúor, ¿no?, mucho más reactivo que el nitrógeno, por encontrarse en la zona de alta reactividad, ¿no? Es decir, casi los que están en el centro son muy estables, los que están hacia los extremos, ¿no?, aumentan su inestabilidad, por tanto necesitan juntarse con otro elemento para ser mucho más estables. Por eso este va a ser más rápido que el nitrógeno, ¿no?, en el caso del flúor. Muy bien, un catalizador es un agente externo que ingresa como huésped, ¿no?, dentro de la reacción con una finalidad, ya sea aumentar la velocidad de reacción o disminuirla, ¿no? Es un agente externo, ¿no?, puede ser una sustancia o puede ser un tipo de energía, ¿no? El catalizador, entonces, puede ser de dos tipos. Puede ser un catalizador positivo o puede ser un catalizador negativo. ¿Qué es un catalizador positivo? Aquel que aumenta la velocidad de la reacción. Y un catalizador negativo es aquel que disminuye la velocidad de la reacción. Ahí tenemos catalizador positivo, catalizador negativo. Puede ser porque sustancia que puede aumentar o disminuir la velocidad de la reacción. Ahora, a este catalizador negativo también se le conoce como inhibidor. Inhibidor, ¿no?, porque inhibe la reacción, es decir, retrasa, ¿no?, el tiempo en el cual la reacción debe darse, ¿no? Catalizador positivo, catalizador negativo. Y la temperatura es un factor externo, ¿no?, que podría considerarse un catalizador. En ese caso, yo aumentar la temperatura puedo hacer que las sustancias, ¿no?, reaccionen con mayor violencia porque estoy aumentando su energía cinética. Al aumentar su energía cinética van a tener un mayor movimiento y eso es lo que le va a permitir poder reaccionar con mayor rapidez. Entonces, al aumentar la temperatura, ¿no?, al aumentar la temperatura, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener una mayor velocidad, ¿no? Y lo contrario, ¿no?, sería al disminuir la temperatura, ¿no?, voy a tener una menor velocidad, ¿no? Entonces son los 5 factores que afectarían la velocidad de la reacción, ¿no? Temperatura, ¿no?, es decir, al aumentar la temperatura voy a aumentar esas energías de las moléculas, van a moverse con mayor violencia, ¿no?, y eso va a hacer que les permita reaccionar con mayor rapidez. Por eso aumento la velocidad. En un catalizador, que de hecho puede ser positivo, no puede ser negativo, se utiliza un catalizador positivo para aumentar la reacción y un catalizador negativo para disminuir la reacción, ¿no?, también llamado inhibidor. Naturaleza química: mientras los elementos estén más cerca de los extremos, a excepción de los gases nobles, van a ser más reactivos, quiere decir que van a reaccionar con mayor rapidez, a comparación de los elementos que están en el centro, que son muy estables, los cuales no van a poder reaccionar, ¿no?, muy rápido o de manera violenta. El tamaño de la partícula, ¿no?, a menor tamaño, la partícula va a tender a reaccionar mucho más rápido, ¿no?, comparada con una de mayor volumen o de mayor masa, la cual va a reaccionar de manera lenta. Y la concentración, ¿no?, hemos dicho que a mayor concentración va a haber una mayor velocidad, ¿no?, porque van a haber más partículas que puedan reaccionar. Y a menor concentración, obviamente una menor velocidad, porque recuerda que la concentración va directamente relacionada con la velocidad y lo hacen de manera directa. Muy bien, acá hemos colocado una reacción hipotética, ¿no?, donde tengo ya sea una reacción directa, es decir, considerando A y B como los reactantes y C y D como los productos, reacción directa de izquierda a derecha, y una reacción, ¿no?, inversa, donde C y D van a ser los reactantes y A y B serán los productos. Reacción directa, reacción inversa.
Para ambos casos puedo tener su velocidad de reacción. ¿Ok? Recuerda que para ambos casos puedo tener su velocidad de reacción. Ahora, realmente, ¿qué es lo que ocurre cuando se da una reacción química? Vamos a graficar. En este lado, en este eje tengo la concentración. Y mira, parte de cero, ¿no? Parte de cero. Y vamos a considerar algunos valores arbitrarios, por decirlo así. Vamos a considerar concentración 1, concentración 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y mira, y tengo un tiempo, ¿no? Vamos a algún intervalo de tiempo. ¿No? Y acá vamos a ver, ¿no? Intervalo de tiempo vamos a poner de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25, 30, 35, 40, 45 minutos, ¿no? Minutos. Ahí está. Vale, recuerdas que la velocidad de reacción depende de su concentración y depende del tiempo. Vale. Partimos de aquí. Mira, concentración 0, es decir, no existe. Y va a ir aumentando la concentración conforme pasa el tiempo. ¿Quién vendría a ser? Vendría a ser los productos. En este caso, C más D. ¿Sí o no? C más D son los que se están formando con sus respectivos coeficientes. C más D. Y mira, ¿quiénes son los reactantes? Los que tenían bastante concentración, pero después van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque van a empezar a reaccionar. ¿Estos quiénes serían? Estos serían A más B, con sus respectivos coeficientes. Ahí está. Entonces, en este gráfico se muestra cómo los reactantes se van consumiendo, es decir, de concentración 9 baja, mira, hasta por lo menos concentración 5, ¿no? Y mira cómo los productos a partir de 0, es decir, antes que existieran, ¿no? Empezaron a reaccionar los reactantes para formar los productos y llegan hasta una concentración aproximadamente de 7. Entonces, mis productos se van formando y los son mis reactantes. Pero observa, llega un momento, ¿no?, en que ambos se vuelven constantes, es decir, empieza a disminuir, pero llega un momento en que se vuelven constantes, es decir, ya de acá hasta el infinito, ¿no? Igual pasa con los productos, empiezan a aumentar en concentración, pero llega un momento y se hacen constantes. Entonces, cuando ocurre eso, quiere decir que las velocidades de ambos se han igualado, es decir, han llegado al equilibrio. ¿Dónde vendría a estar el equilibrio? Más o menos por acá. ¿No? En este punto y en este punto más o menos ya se alcanzó el equilibrio. Quiere decir que la reacción, ¿no?, duró más o menos 25 minutos y durante el resto del tiempo la concentración de ambos va a permanecer como constante, ¿no? La concentración de ambos va a permanecer constante, ¿no? Ahí está. Va a permanecer constante. Aquí las concentraciones que son constantes. Y aquí también. Constantes. Entonces, vamos a demostrar esto, ¿no? Recuerda que en un momento unos se van formando, otros van disminuyendo, pero después permanecen constantes. Si permanecen constantes, quiere decir que tanto la velocidad de la reacción directa debe ser igual a la velocidad de la reacción indirecta. Entonces, voy a colocar aquí, ¿no?, mi velocidad, ¿no?, de reacción directa. En este caso involucra las sustancias A y B, ¿no? A y B con sus respectivas concentraciones y elevadas a sus coeficientes estequiométricos, que en este caso sería A y B. Y mira, habíamos dicho que la velocidad de reacción dependía de una constante
constante de reacción, en este caso constante de reacción directa. Lo mismo voy a hacer, ¿no?, para mi velocidad de reacción indirecta. Voy a tener en este caso C, ¿no?, y D, que deberían ser mis reactantes, elevados a sus coeficientes estequiométricos, es decir, elevado a la C y elevado a la D. Y esto multiplicado por su constante de reacción indirecta. Ahora, lo que ocurre aquí es que las velocidades se han igualado, es decir, la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción indirecta. Ahí está, esto es lo que ha pasado. Se han igualado las velocidades. Al igualarse las velocidades, quiere decir que toda esta expresión debe ser igual a toda esta expresión. Entonces, velocidad de reacción directa es igual a mi velocidad de reacción indirecta. Y esto implica esto. Constante directa, ¿no?, constante indirecta, y esto va a ser multiplicado. Concentración de A, la concentración de B, la concentración de C, la concentración de D, obviamente todo elevado a sus coeficientes estequiométricos. A, B, C y D. Y estos, habíamos dicho, no tienen que ser iguales. Y ahora voy a despejar, mira, constante velocidad directa sobre constante velocidad indirecta. ¿Qué me va a quedar? Constante de C sobre B sobre constante de A sobre B, pero todo eso elevado a sus coeficientes estequiométricos, quiere decir CD, A y B. Y hemos encontrado el equilibrio, ¿no? El equilibrio con la velocidad de reacción igual a la velocidad de reacción indirecta, ¿no? Hemos igualado estos dos términos y me queda todo esto, ¿no? Pero esta relación entre la constante velocidad directa y la constante velocidad indirecta se conoce como la constante de equilibrio, ¿no? Porque justamente es eso lo que se ha obtenido, el equilibrio de ambas reacciones. Y este es mi constante de equilibrio para esta reacción química. Ahora, esta constante de equilibrio se va a ver afectada, ¿no?, por estos tres factores. ¿Okay? Una constante de equilibrio puede ser favorecida o puede favorecer a una reacción directa como una reacción indirecta. Por ejemplo, aquí he colocado, ¿no?, una reacción. He colocado una reacción. Obviamente que esa reacción tiene que estar correctamente balanceada e incluso debemos conocer sus estados en los cuales se encuentra esa sustancia. En este caso está en estado gaseoso. Todo el sistema está en estado gaseoso. Ahora, normalmente esta reacción es una reacción de combustión, es decir, se va a liberar energía. Vamos a colocar que libera 5 calorías. Por tanto, nosotros conocemos que cuando una reacción química libera energía, se conoce como reacción exotérmica. Si la energía hubiera estado en este lado, se conocería como reacción endotérmica. Muy bien. Entonces, ¿cómo afecta una concentración en un equilibrio químico? Tú sabes que el equilibrio para esta reacción, ¿cuál sería? Va a ser constante de equilibrio, va a ser los supuestamente productos, ¿no?, es decir, la concentración de SO2 elevado a su coeficiente estequiométrico, que sería ¿cuánto? 2 sobre la concentración de azufre elevado a su coeficiente estequiométrico, pero su coeficiente estequiométrico en este caso es 1, ¿no? Vamos a ponerlo para indicarlo y me queda la concentración de oxígeno, que vendría a ser, ¿no?, en este caso elevado a 4. Esa sería la expresión de constante de equilibrio para esta ecuación, ¿no?, para esta reacción. Bueno, este equilibrio, ¿cómo se va a ver afectado? Recuerda, ¿no?, que depende de estos tres factores. Concentración. ¿Qué ocurriría si yo aumento
la concentración de esta sustancia, es decir, del gas azufre. Si yo aumento la concentración de esta sustancia, se va a favorecer la reacción directa, quiere decir, al aumentar esta concentración, la reacción va a ir, ¿no?, de este lado, de izquierda a derecha. En un inicio están en equilibrio, pero al aumentar la concentración del azufre, simplemente la reacción se vuelve directa, es decir, de izquierda a derecha. Este debería ser el sentido de la reacción. Lo mismo ocurriría si añadiera gas oxígeno. El equilibrio se vería afectado hacia la velocidad directa. Muy bien. ¿Qué ocurriría si hiciera lo contrario? Añadiera más concentración o más sustancia, en este caso de dióxido de azufre. Al añadir más sustancia en este lado, la velocidad de reacción se vería favorecida a la indirecta. Quiere decir que la reacción quedaría así, de derecha a izquierda. Entonces la concentración, ¿no?, en los reactantes favorece la reacción directa y el aumento de concentración en el caso de los productos favorece a la reacción indirecta. Así es como cómo afecta la concentración en una reacción química. Muy bien, la presión. La presión está relacionada a sus coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, dice que la concentración o el aumento de presión, ¿no?, el aumento de presión en una reacción química se va a ver favorecido hacia el lado donde exista la menor cantidad de número de moles. Por ejemplo, si acá tengo en el lado de los reactantes 3 moles, 1 más 2, 3, y en el lado de los productos solamente tengo 2, al aumentar la presión, el sentido o la dirección de la velocidad se verá, ¿no?, inclinado o favorecido hacia donde exista la menor cantidad de número de moles. Es decir, si aumenta la presión en este sistema, el sentido será de izquierda a derecha. Por tanto, si en mi reacción química yo quisiera formar más dióxido de azufre, quisiera producir más dióxido de azufre, ¿qué haría? Aumentaría la presión del sistema para que el equilibrio, ¿no?, fuera en este sentido, de manera directa, es decir, de izquierda a derecha. Pero si quisiera hacer que disminuya la concentración, es decir, tratar de detener, ¿no?, el proceso, tendría que disminuir la presión, ¿no? En todo caso, la que se ve favorecida es la reacción indirecta, porque estaría dirigido hacia la cantidad, ¿no?, de moles mayores, es decir, 2 más 1, 3. Este lado es mayor, entonces la presión indicaría que el sentido de la reacción debe ser de derecha a izquierda. Eso siempre y cuando yo aún disminuya la presión, porque aumentarla ocurriría hacia el lugar donde está en menor cantidad de moles. Ese es el factor de presión. Y bueno, y por último, el de temperatura, ¿no?, obviamente que va a depender si la reacción es exotérmica o endotérmica. ¿Qué ocurre en una reacción exotérmica? Como es el caso de esta. En una reacción exotérmica, cuando se da la reacción química, ¿no?, obviamente la reacción química tiene un calor. Este calor se está liberando, ¿no? Si yo libero calor en la reacción química, ¿no?, quiere decir que al aumentar, ¿no?, más calor, es decir, al aumentar la temperatura, estoy aumentando esta zona, estoy aumentando la cantidad de calor. Si le doy más calor, ¿no?, casi más o menos análogo a la concentración, la reacción se va a ver afectada de manera inversa. Como aquí está el calor y le doy a esa zona, es decir, no, al aumentar el calor aumento a todo, pero se ve más afectado por esta, se va afectado hacia la manera inversa, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo, en vez de aumentar la temperatura, la disminuyo? Quiere decir que estoy quitando este calor que se forma. Y al quitar este calor que se forma, ¿no?, la velocidad o el equilibrio se va a ver afectado hacia la izquierda, porque estoy liberando calor, estoy dejando que se forme más calor. Entonces, por tanto, el sentido será de izquierda a derecha. Si tuviera una reacción endotérmica, los cambios serían totalmente
diferentes. Es decir, al aumentar la temperatura, aumentaría, ¿no?, la reacción directa, ¿no? Y lo contrario, al disminuir la temperatura, el equilibrio se vería beneficiado para la reacción indirecta, es decir, de derecha a izquierda.